Y hermanos, hoy 20 de febrero la Iglesia celebra la memoria de los niños videntes de Fátima, Francisco y Jacinta Marto. El caso de los niños Francisco y Jacinta, videntes de la Virgen de Fátima, junto a su prima Lucía o Lucia, es un caso único en la historia de la Iglesia porque ambos fueron los primeros niños canonizados sin haber pasado antes por el martirio. Sin embargo, a pesar de no haber padecido persecución hasta la muerte, ambos se ofrecieron como víctimas de reparación por los pecados de la humanidad. Francisco Marto nació el 11 de junio de 1908 en Aljustrel, una aldea perdida cercana a la parroquia de Fátima. Su hermana Jacinta nació 2 años más tarde, el 5 de marzo del 1910. Como todos los niños de su entorno, ninguno de ellos fue a la escuela y bien pronto acompañaron a su prima Lucía a cuidar el rebaño familiar por los alrededores. Según los recuerdos de esta última, Francisco era un niño tranquilo, con mucha sensibilidad hacia la música y a la naturaleza, mientras que su hermana tenía más predilección o predisposición hacia la oración y las cosas de Dios. Sus padres habían recomendado a los niños rezar el rosario mientras estaban en el campo, lo que hacían después de la merienda. Su vida cambió radicalmente en 1916, cuando en 3 ocasiones recibieron la visita de un ángel que les pidió orar mucho y ofrecer constantemente oraciones y sacrificios a Dios. Meses después, el 13 de mayo de 1917, los niños fueron testigos de la aparición de la Virgen María. Cerca del mediodía, en lo alto de una encina, vieron una señora vestida de blanco y más brillante que el sol, dirían ellos. Recuerda al Apocalipsis 12. Después de pedirles que no tuvieran miedo y que volvieran a ese lugar el 13 de cada mes siguientes, hasta el 13 de octubre, les aseguró que irían al cielo tras su muerte, pero que antes tendrían que sufrir mucho. Al principio los 3 niños acordaron no revelar nada de lo sucedido, pero Jacinta no lo pudo evitar y enseguida lo contó en casa. Fue imposible contener la noticia y el 13 de junio, mes siguiente de la primera aparición de la Virgen, medio centenar de vecinos los acompañó a aquella encina. En julio, el número de asistentes se multiplicó y por eso provocó ya las primeras persecuciones serias. Excepto los padres de Jacinta y Francisco, en su familia nadie los creyó. Ni siquiera los padres de Lucía dieron crédito a la noticia, como tampoco el párroco de Fátima. Evidentemente no era fácil creer estas visiones de los niños. Hasta el alcalde del pueblo les llegó a secuestrar y meterlos en la cárcel y amenazar de muerte si no se desdecían de lo que afirmaban haber visto. Los pequeños corrieron un riesgo muy grande, pero Dios suele elegir a los más pequeños y sencillos para confundir a los sabios y poderosos de este mundo. Las apariciones de la Virgen de aquellos meses dejaron una huella honda en el alma de estos 3 niños, que a partir de entonces no dejaron de rezar el rosario ni un solo día, ni de hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. Hacían mortificaciones que nadie a su alrededor podía percibir, incluso llevaban cilicios, y que solo Dios podía ver. Tomaban comidas muy frugales y llegaban a ofrecer su propio pan, dándoselo a las ovejas o a los pobres. Fue Francisco el que llevó sus penitencias más lejos. Jacinta y Francisco son 2 velas, 2 luminarias, 2 candelas, que Dios encendió para iluminar a la humanidad en sus horas más sombrías e inquietas, porque estábamos en los momentos de la Primera Guerra Mundial, afirmó San Juan Pablo II cuando los beatificó en el año 2000. 17 años más tarde, la artista portuguesa Silvia Patricio utilizó este símil de la lámpara, de las luminarias, para elaborar los tapices que presidieron la canonización de ambos niños. Representó a cada uno con un candil, como los que se utilizaban en su época. El de ella portando la luz tenue de la luna, uno de los elementos icónicos de la Virgen María, y el del niño llevando la luz del sol,
que nace de lo alto, que es Jesucristo. Jacinta empezó a ofrecer sus sacrificios particularmente por el Papa, a quien había visto en algunas visiones sumido en un gran sufrimiento. Francisco, por su parte, se hizo más contemplativo, deseando aún más la soledad de los campos y visitando con más frecuencia el sagrario. Pero mientras el fenómeno de Fátima crecía, acudían multitudes y se hacía notorio en todo el mundo, la vida de los niños empezó como a eclipsarse, como a apagarse, como las estrellas fugaces que iluminan el cielo por un momento, llamando la atención, pero que luego se van apagando poquito a poco. El 23 de diciembre de 1918, Jacinta llamó con urgencia a Lucía para contarle que la Virgen la había visitado de nuevo en su casa. Decía que iba a llevarse pronto a Francisco al cielo, mientras que a la niña le aseguraba un poquito más de sufrimiento por los pecadores antes de llevársela con ella al cielo. Y así, tras contagiarse de la epidemia de la llamada gripe española de los años 20 del siglo XIX, que hacía estragos en aquellos lugares, Francisco murió el 4 de abril de 1919 en Aljustrel, mientras que Jacinta lo hizo el 20 de febrero de 1920, sola en un hospital de Lisboa. Ambos vivieron muy pocos años, pero sus biografías fueron realmente excepcionales. Los dos son un modelo para todos por su sencillez y pureza de vida y también por su amor hacia el Papa y a la Iglesia. Nos confiamos hoy a su intercesión. Santos Francisco y Jacinta, rogad por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!